Domingo 13 de agosto de 2023. Tema: Justas regulaciones para las ofrendas. Lección: Levítico cap. 27, versículos 26 al 29. Texto: Deuteronomio cap. 16, versículo 17. Primer título. Instrucciones para entregar correctamente lo que pertenece a Dios. Versículos 26 y 27. Comentario: Las instrucciones para entregar correctamente lo que pertenece a Dios son un recordatorio de nuestra responsabilidad de ser mayordomos fieles de los recursos que Él nos ha dado. Estas instrucciones nos enseñan la importancia de dar con un corazón generoso y obediente, reconociendo que todo lo que tenemos proviene de Dios. Al seguir estas instrucciones, demostramos nuestra gratitud hacia Dios y nuestra confianza en su provisión. Nos comprometemos a entregarle la primicia de nuestros frutos, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sabiendo que Él los utilizará para su obra y para bendición de otros. Referencias. 1. Dios busca ofrendas voluntarias y generosas. Dios anhela que le ofrezcamos lo mejor de nuestros recursos de manera voluntaria y generosa, demostrando así nuestro amor y gratitud hacia Él. Éxodo 25:2. 2. Las ofrendas deben ser presentadas con un corazón sincero. Dios valora más la actitud sincera y humilde del corazón que la magnitud de la ofrenda. Es importante ofrecer con sinceridad y arrepentimiento genuinos. Salmo 51:17. 3. Dios se complace en las ofrendas de gratitud. Cuando ofrecemos a Dios nuestras ofrendas de gratitud, reconocemos su fidelidad y bondad en nuestras vidas, y fortalecemos nuestra relación con Él. Salmos 107:22. 4. Las ofrendas deben ser presentadas con pureza y sin engaño. Dios desea que nuestras ofrendas sean presentadas con integridad y sin malas intenciones. Él busca la sinceridad en todo lo que le ofrecemos. Proverbios 21:27. 5. Las ofrendas deben ser dadas con alegría. Dios ama al dador alegre, aquel que ofrece sus dones con gozo y gratitud en su corazón. La generosidad debería ser una expresión de nuestra alegría en Él. Segunda de Corintios 9:7. 6. Las ofrendas deben ser fruto del trabajo honesto. Dios desea que nuestras ofrendas provengan de ganancias justas y honradas, y no de la explotación o el engaño. Él valora la integridad de nuestras acciones. Proverbios 13:11. 7. Dios honra a aquellos que ofrendan con generosidad. Cuando honramos a Dios con nuestras ofrendas y primicias, Él promete bendecirnos abundantemente y suplir nuestras necesidades según su riqueza y gracia. Proverbios 3:9 y 10. 8. Las ofrendas deben ser presentadas con fe y confianza en Dios. Abel ofreció un sacrificio agradable a Dios basado en su fe. Nuestras ofrendas deben ser una expresión de nuestra confianza y dependencia en Dios. Hebreos 11:4. 9. Las ofrendas deben ser presentadas con agradecimiento por la provisión de Dios. Cuando ofrecemos nuestras ofrendas, reconocemos que todo lo que tenemos proviene de Dios, y expresamos gratitud por su generosidad y cuidado constante. Primera de Crónicas 29:14. 10. Las ofrendas deben ser presentadas con humildad y reverencia. Cuando traemos nuestras ofrendas al alfolí de Dios, reconocemos su autoridad sobre nuestras vidas y nos acercamos a Él con humildad y reverencia. Malaquías 3:10. 11. Las ofrendas deben ser presentadas con generosidad y sacrificio. Jesús elogió a la viuda que, aunque dio una pequeña cantidad, ofreció todo lo que tenía. Esto nos enseña que nuestras ofrendas deben ser fruto de generosidad y sacrificio, independientemente de su tamaño. Marcos 12:41 al 44. 12. Dios bendice a aquellos que ofrendan con obediencia y fidelidad. Dios promete abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre aquellos que cumplen con el mandato de ofrendar de manera fiel y obediente. Malaquías 3:10. Más referencias de apoyo. Éxodo 25:2, Salmos 51:17, Salmos 107:22, Proverbios 21:27, Segunda a los Corintios 9:7, Proverbios 13:11, Proverbios 3:9 y 10, Hebreos 11:4, Primera de Crónicas 29:14. Segundo título. Mandato divino, dedicación absoluta de lo consagrado a Dios. Versículo 28. Léase, Esdras 8 y 28, Romanos 12, 1 y 2. Comentario: La dedicación absoluta de lo consagrado a Dios es un mandato divino que nos llama a entregar completamente nuestras vidas y recursos a su servicio.
En la Biblia, encontramos ejemplos de personas y objetos que fueron consagrados exclusivamente para el uso sagrado y la adoración a Dios. Este mandato refleja la santidad y la soberanía de Dios. Él merece nuestra entrega total, ya que nos creó y nos redimió con un propósito específico. La dedicación absoluta implica apartar todas las áreas de nuestra vida y todos los recursos que tenemos para el servicio de Dios, sin retener nada para nosotros mismos. Cuando vivimos en obediencia a este mandato divino, experimentamos una profunda comunión con Dios y somos testigos de su poder y provisión en nuestras vidas. Al renunciar a nuestros propios deseos y prioridades, nos abrimos a la guía y la dirección del Espíritu Santo, permitiendo que Dios trabaje en y a través de nosotros para cumplir su propósito eterno. 1. Dios exige una entrega total y absoluta. Jesús enseñó que debemos amar a Dios con todo nuestro ser, lo cual implica una dedicación absoluta y total entrega de nuestra vida a Él. Marcos 12:30. 2. Debemos consagrar nuestras posesiones al servicio de Dios. Proverbios 3:9. 3. La consagración implica dejar atrás las prácticas mundanas. Como creyentes, debemos separarnos del mundo y renovar nuestra mente para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Romanos 12:2. 4. Dios busca corazones completamente entregados a Él. El Señor escudriña nuestros corazones y desea encontrar una dedicación absoluta y sincera hacia Él. Segunda de Crónicas 16:9. 5. La consagración requiere negarnos a nosotros mismos. Jesús nos llama a negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirle, lo cual implica renunciar a nuestros propios deseos y seguir la voluntad de Dios. Lucas 9:23. 6. Debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo. La consagración implica presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, dispuestos a ser usados por Dios para su gloria. Romanos 12:1. 7. La consagración implica separarnos del pecado y vivir en santidad. Dios nos llama a separarnos del pecado y vivir una vida santa, apartados para su servicio. Segunda de Corintios 6:17. 8. Dios espera fidelidad de nuestra dedicación absoluta. Jesús enseñó la parábola de los talentos, destacando la importancia de ser fieles en lo que se nos ha confiado y dedicar nuestros dones y recursos al servicio de Dios. Mateo 25:21. 9. La consagración implica obedecer los mandamientos de Dios. Jesús nos anima a demostrar nuestro amor por Él a través de la obediencia a sus mandamientos. Juan 14:15. 10. Debemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Como piedras vivas en el templo espiritual, debemos ofrecer sacrificios espirituales que sean agradables a Dios, demostrando nuestra dedicación absoluta. Primera de Pedro 2:5. 11. La consagración implica renunciar a la conformidad con el mundo. Debemos evitar amar el mundo y sus deseos, y en su lugar, buscar la voluntad de Dios y vivir según sus principios. Primera de Juan 2:15. 12. La consagración incluye ofrecer nuestras habilidades y talentos a Dios. En la construcción del tabernáculo, los israelitas ofrecieron sus habilidades y talentos para la obra de Dios, demostrando una dedicación total y absoluta. Éxodo 35:21. 13. Debemos estar dispuestos a perderlo todo por causa de Cristo. El apóstol Pablo consideraba todas las cosas como pérdida por el excelso conocimiento de Cristo, lo cual demuestra una dedicación absoluta a seguir a Jesús. Filipenses 3:8. 14. La consagración implica buscar primero el reino de Dios. Jesús nos anima a buscar primero el reino de Dios y su justicia, poniendo a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Mateo 6:33. 15. Dios honra y recompensa a aquellos que le sirven con dedicación absoluta. Dios promete honrar a aquellos que le honran a Él y les otorga bendiciones por su fidelidad en la dedicación absoluta a su servicio. Primera de Samuel 2:30. Más referencias de apoyo. Romanos 6:13, Romanos 12:11, Primera de Corintios 6:19 y 20, Primera de Corintios 10:31. Segunda de Corintios 5:15, Gálatas 2:20, Efesios 5:1 y 2, Filipenses 1:20 y 21. Colosenses 3:17, Colosenses 3:23 y 24, Primera a los Tesalonicenses 2:4, Segunda Timoteo 2:15, Hebreos 12:28 y 29, Primera de Pedro 1:15 y 16, Primera de Pedro 4:10 y 11, Primera de Juan 3:16 al 18, Segunda de Juan 1:6, Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 22:9.
Tercer título. La persona separada como anatema está bajo severísima sentencia divina. Comentario: la persona separada como anatema, o bajo una severísima sentencia divina, implica estar completamente apartada y condenada por Dios. En la Biblia, encontramos ejemplos de personas o naciones que fueron declaradas anatema debido a su rebelión o pecado desafiante hacia Dios. Esta sentencia divina refleja la santidad y la justicia de Dios. Él no tolera el pecado y pronuncia juicio sobre aquellos que persisten en la maldad y la desobediencia. El anatema representa una separación total y definitiva de la comunión y el favor divino, con graves consecuencias espirituales y eternas. La gravedad de esta sentencia nos muestra la importancia de vivir en obediencia a Dios y evitar cualquier actitud o práctica que sea abominable a sus ojos. Nos advierte sobre las consecuencias devastadoras de alejarnos de su voluntad y rebelarnos contra Él. Sin embargo, es importante recordar que Dios es también un Dios de misericordia y perdón. Aunque la sentencia de anatema implica un juicio severo, la invitación de Dios siempre es volver a Él, arrepentirse y buscar su perdón y restauración. En resumen, la persona separada como anatema está bajo una severísima sentencia divina, enfrentando la condenación de Dios debido a su rebelión y pecado. Esta enseñanza nos insta a vivir en temor y reverencia a Dios, evitando cualquier actitud o práctica que nos aparte de su voluntad, y buscando su misericordia y perdón en todo momento. 1. La severa sentencia de anatema para los desobedientes. Pablo advierte sobre la gravedad de apartarse del Evangelio de Cristo y declara que aquellos que lo hacen están bajo la maldición divina. Gálatas 1:8 y 9. 2. La separación de Dios para los rebeldes. Aquellos que no conocen a Dios y no obedecen el Evangelio enfrentarán el castigo eterno y serán separados de la presencia del Señor. 2 Tesalonicenses 1:8 y 9. 3. El juicio divino sobre los que rechazan la verdad. Dios enviará un poder engañoso sobre aquellos que no reciben el amor a la verdad y los condenará por su incredulidad. 2 Tesalonicenses 2:10 al 12. 4. El destino de los impíos como anatema. Jesús enseña que los impíos irán al castigo eterno, mientras que los justos tendrán vida eterna. Mateo 25:46. 5. El peligro de caer bajo la maldición divina. Pablo advierte a los corintios que aquellos que no aman al Señor Jesús serán anatema y enfrentarán la ira divina. 1 Corintios 16:22. 6. La advertencia contra los falsos profetas. Jesús advierte sobre los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas, pero en realidad son lobos rapaces y serán juzgados por sus malas acciones. Mateo 7:15. 7. La justicia divina sobre los idólatras. Pablo hace referencia al castigo divino sobre aquellos que adoran ídolos y cometen inmoralidad sexual, señalando la gravedad de estas acciones. 1 Corintios 10:7 y 8. 8. La advertencia contra la apostasía. El escritor de Hebreos advierte sobre la apostasía, indicando que aquellos que caen en ella es imposible que sean renovados para arrepentimiento. Hebreos 6:4 al 6. 9. El llamado a apartarse del mal. Pablo insta a los creyentes a alejarse de la iniquidad y aquellos que persisten en la maldad serán apartados por Dios. 2 Timoteo 2:19. 10. La sentencia sobre los que rechazan a Cristo. Jesús enseña que aquellos que no creen en Él ya están condenados y bajo la sentencia divina. Juan 3:18. 11. El destino de los falsos maestros. Pedro advierte sobre los falsos maestros que introducirán herejías destructivas y traerán sobre sí mismos una pronta destrucción. 2 de Pedro 2:1. 12. El juicio divino sobre los inicuos. Pedro asegura que el Señor sabe librar a los justos de las pruebas y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. 2 de Pedro 2:9. 13. La advertencia contra el amor al mundo. Juan exhorta a no amar al mundo ni a las cosas que hay en el mundo, ya que aquellos que lo hacen no tienen el amor del Padre en ellos. 1 de Juan 2:15 al 17. 14. La advertencia contra la impureza sexual. Pablo advierte que los inmorales, adúlteros y los que practican la homosexualidad no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9 y 10. 15. El llamado a la santidad. Pedro insta a los creyentes a ser santos en toda su manera de vivir, porque Dios es santo y nos llama a reflejar su carácter en nuestras vidas. 1 de Pedro 1:15 y 16. Más referencias de apoyo. Mateo 7:23, Mateo 25:41, Juan 3:36,
Romanos 1:18, Romanos 2:5, Romanos 9:22, 2 Tesalonicenses 1:9, 1 Timoteo 1:9 y 10, Hebreos 10:26 y 27, Hebreos 12:29, 2 de Pedro 2:17, 2 de Pedro 3:7, Judas 1:7, Judas 1:11. Apocalipsis 19:20, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 22:15. Honra, gloria y suprema alabanza a nuestro Dios. Estudio bíblico escrito y exhortado por el administrador de alabanzas y EP. Recuerde escudriñar las Escrituras, profundizar aún más cada título aquí exhortado. Dios le bendiga. Oye mi alma, siente el gozo de aquel día venturoso, cuando su mano tierna del lodo me sacó. Me dijo, hijo mío, refuérzate en la gracia, que siempre iré contigo y no te dejaré. Jesús me ha prometido